El coronavirus nos ha demostrado, nos muestra qué tan vulnerables somos en muchos aspectos. Por ejemplo, la informalidad nos afecta a todos, a aquellos que están en ella y a aquellos que no. Pero creo estas últimas semanas esto se ha hecho mucho más evidente. Recordad que el gobierno implementó un plan económico que tiene varios frentes. Uno de ellos para ayudar a las familias y otro para ayudar a las empresas. En el primer caso, de las 9 millones de familias, el gobierno espera alcanzar a 6,8 millones de hogares en el Perú. Y para ello se viene entregando dinero a la clase vulnerable del ámbito urbano y rural y también a los independientes. Al no poder ubicar al resto de la población por estar justamente en la informalidad, se emitió un bono familiar universal que llega a todas las familias, según ha dicho el gobierno, restantes, menos a aquellas que tienen ingresos comprobados. Ahora, en el segundo caso, los planes para ayudar a las empresas van a llegar, sí, pero van a llegar aparte de las empresas formales y no a aquellas que están en la informalidad. En la informalidad hay gente en la pobreza, sí, pero también, como lo señala Rolando Arellano, un estudioso del tema, una persona que conoce mucho sobre esto, hay personas que forman parte de la clase media emergente. De hecho, Arellano sostiene que hemos sobrevivido gracias a la informalidad. ¿Por qué el 70% de la clase trabajadora vive al margen de las estructuras del Estado? Sobre este tema conversé con Hugo Ñopo, que es investigador principal de GRADE. ¿El Perú puede apuntar al desarrollo siendo un país informal? No, y esta oportunidad de la pandemia nos lo viene demostrando. Está resultando bien difícil llegar con ayuda efectiva a estos hogares cuyo empleo es básicamente informal. Nos haría bien como país tener una mayor formalidad, tanto en el empleo como en múltiples otros aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra relación frente al Estado. Es bien difícil, es bien difícil. Los países desarrollados tienen niveles de informalidad mucho más bajos. Esto habla también de un contrato social. Nosotros aquí tenemos un contrato social que de alguna manera se ha resquebrajado. En modelos que funcionan mejor, este contrato social es mucho más fuerte en el sentido de que nosotros los ciudadanos, a través de nuestro trabajo, por ejemplo, contribuimos a cierta seguridad social. Y en retribución hay un Estado que nos brinda una red de protección para circunstancias como esta, pero también nos brinda una red de protección para múltiples otras circunstancias. Nos provee un servicio de salud que tiene amplia cobertura y es de buena calidad. Nos provee un servicio de educación, que lo mismo, tiene amplia cobertura y es de buena calidad. Y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos hemos retraído de ese contrato social y cada uno ha resuelto sus necesidades de manera individual. Los hogares tienen su propio seguro de salud, envían a sus hijos a escuelas privadas, ya 50% de la matrícula en Lima es privado, y entonces no nos hemos esforzado ni preocupado por construir ese contrato social, consolidarlo, fortalecerlo. Este es un buen momento para repensar aquello. Pero entonces, ¿qué debemos hacer los peruanos para construir un contrato social? ¿Cuál es el papel tanto del Estado como de los ciudadanos? Ese es un punto bien importantísimo, porque los contratos siempre son avenidas de doble vía. Somos los ciudadanos los que tenemos que contribuir hacia la consolidación de un Estado, y es el Estado el que tiene que, en retribución, darnos esa protección y esos servicios de calidad que hoy están incompletos, ¿no? Entonces, un Estado sólido que reaccione efectivamente frente a sus ciudadanos y que les pueda proveer, no solo en tiempos de emergencia, sino en tiempos regulares también, buena salud, buena educación, buena seguridad a su población, es parte importante de este contrato. Es la retribución que uno tiene que esperar como ciudadano de un Estado. Pero tengo una duda y se la planteo a Hugo. Además de no haber construido un contrato social, ¿el Estado acaso ha estado generando incentivos para que el mercado funcione al margen de estas estructuras formales, es decir, en la informalidad? Sí, y esto sucede en toda América Latina. Lo que ha sucedido es esto que Santiago Levy, el investigador mexicano, ha acuñado muy bien como la política de los buenos incentivos.
pero de los malos resultados. Pongamos un ejemplo. Tenemos que con la alta informalidad que existe, muchos de los hogares de nuestro país no tienen una cobertura de seguridad social. No pueden acceder a buenos hospitales, a buen tratamiento de la salud. Y entonces, ante ese problema, ¿qué hace el Estado? Provee un servicio de salud que es gratuito, el SIS. Magnífica la intención, magnífica la voluntad de cubrir a los hogares con esto. Pero ¿cuál es el incentivo perverso que se genera aquí? Que los hogares ya no tienen el incentivo de formalizarse, porque si van a conseguir la seguridad social gratis, sin necesidad de financiarla a través de su trabajo, entonces el incentivo está ahí puesto hacia la informalidad. Nuevamente, son magníficas las intenciones, muy, muy buenas, pero al no haber pensado el equilibrio general, terminan distorsionando aún más la economía. Crecer nunca es suficiente. Según cifras oficiales, entre el año 2002 y el 2013, la economía peruana creció en 6,1% en promedio. El mejor año fue el 2018, cuando el PBI creció a 9,5%. En todo ese periodo, la informalidad no se redujo significativamente. Una economía que crece no deja necesariamente de ser informal. Tampoco logra siempre ser competitiva. El 75% de la PEA es informal y su producción representa menos de la quinta parte del PBI. En otras palabras, su productividad es muy baja. ¿Esa es la naturaleza acaso de la informalidad? El informal suele ser poco productivo y por lo tanto poco competitivo. Las empresas reaccionan de manera natural tratando de evitan crecer, se mantienen pequeñas para estar debajo de los radares y no ser vistas frente a la fiscalización de la formalidad. Y entonces empresas cuyo tamaño óptimo, vamos a poner un ejemplo, empresas cuyo tamaño óptimo podría ser 100, 200 trabajadores, resultan particionándose y haciendo el mismo trabajo no en una sola planta de 100 o 200 trabajadores, sino en 5, 6 o 10 plantas de entre 10 y 20 trabajadores para no ser visibles. Esto trae impactos importantísimos en la productividad, porque aquí hay una estadística que es bien diciente. Mira, para las empresas pequeñas, la productividad de un trabajador es el 6% de la productividad que tendría ese trabajador en una empresa grande. 6% es un 16avo. O sea, ese mismo trabajador, un trabajador en una empresa grande va a producir lo mismo que 16 trabajadores en empresas pequeñas del país. Esos incentivos hacia la informalidad que vienen de la mano con incentivos a tener muchas empresas pequeñas, mucho emprendedurismo de pequeña escala, nos pasa una factura bien grande en este otro tema que está en el corazón de nuestros problemas de desarrollo, que es la productividad agregada. Con la llegada del coronavirus y la necesidad del Estado de llegar a la población como lo hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, para ayudar a estas personas a través de la entrega de dinero, a través de los bonos, el Estado está en contacto ahora con muchas personas. ¿Cómo puede aprovechar el Estado esta circunstancia? Y por lo tanto, intentar construir una nueva relación con el ciudadano. Para un Estado es muy importante conocer mejor a sus ciudadanos e identificar mejor cuáles son las necesidades de cada uno de ellos para llegar con ayuda efectiva en sus momentos, ¿no? Por ejemplo, en esta emergencia. Es cierto que hay que llegar a los pobres, a los hogares vulnerables, etcétera, pero después, ¿qué pasa con los hogares ya de ingresos medios? Por ejemplo, hogares que viven del negocio de los restaurantes, hogares que viven de manejar Ubers o hogares que viven de alquileres de autos para el servicio de Ubers. Hay múltiples hogares de ingresos medios que han visto afectado de manera súbita el flujo de sus ingresos. Y entonces un Estado que pudiera conocer quiénes son los afectados, quiénes no, para cada tipo de shock que pudiera haber en el futuro, va a ser muy importante para afinar mejor la ayuda. Este es un buen momento y el Estado está llegando o va a llegar a 6.8 millones de hogares de los 9 millones que existen en el país, a una gran mayoría. Y entonces
Es una de las avenidas a las que me refería, ¿no? Esto es una doble avenida. El Estado dándole servicios a su población, y en este caso le está dando servicios en un momento clave, fundamental, importante. Eso debería de alguna forma ser retribuido por los ciudadanos acercándose más hacia el Estado. Pero este coronavirus es un shock que nos sirve de campanazo para decir, mira, esto es importante, ¿no? A esto hay que sumarle una serie de incentivos económicos para que los ciudadanos efectivamente quieran estar ahí. Aquello a lo que me refería al inicio con los desincentivos hacia la formalidad que traen ciertas reglas de juego en la cancha son importantes. Entonces, utilicemos este shock de manera positiva, pero juntemos a ello algunos incentivos que están desalineados ahí, valdría la pena corregir. Pero ¿qué debemos corregir? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los incentivos a incorporar y cuáles los desincentivos de los cuales deberíamos alejarnos? El más grande, y aquí quiero ser idealista, de repente es el que Santiago Levy decía, ha reconocido, y es poniéndole impuestos a la formalidad, desincentivamos la formalidad. Pero nosotros queremos financiar la salud, la seguridad social, las pensiones. ¿Cómo podríamos hacerlo sin distorsionar los mercados de trabajo? Una propuesta valiente, innovadora e interesante que ha puesto él es: no financiemos esto a partir de impuestos a la nómina, sino que financiamos esto a partir de otra cosa que hacemos los ciudadanos de una manera mucho más amplia. De repente el consumo. Pongámosle impuestos al consumo para financiar estas cosas. Entonces así dejaríamos de distorsionar los mercados de trabajo. Es una propuesta que bien vale la pena pensar, discutir. Todavía hay que definir algunos detalles de implementación que necesitaría en el Perú, pero es momento para pensar en grande, es momento para pensar en políticas agresivas de este tipo que cambien la manera en que conceptualizamos la formalidad. Son estas buenas intenciones de proveer un seguro de salud no contributivo, un seguro de pensiones o unas pensiones no contributivas y algunos otros elementos no contributivos que, en la medida que convivan con sus pares contributivos, generan desincentivos. Si vamos a tener pensiones no contributivas, que sean no contributivas para todos, un pilar solidario del sistema privado de pensiones o del sistema de pensiones en general que sirva para todos. Cuando no es para todos y es parcial y está en la avenida y no es ni una ni la otra, es donde se generan los malos incentivos. Como lo dije al principio, el coronavirus nos ha demostrado qué tan vulnerables somos en muchísimos aspectos. Los mercados laborales están actualmente enfrentando una crisis como pocas, como tal vez nunca nos imaginamos, y por lo tanto hay mucho que reconstruir. Tal vez no conozcamos la solución, pero tenemos una oportunidad para reducir la informalidad, luchar contra la desigualdad y por lo tanto apuntar al desarrollo.